Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 6 del Centro de Estudios Universitarios Siglo XXI, sede Macuspana. Esta exposición es parte de la materia Auditoría Administrativa. En esta ocasión, nos corresponde exponer los temas de Auditoría Administrativa Interna y Guías de Auditoría. El equipo está conformado por Carlos Miguel Martínez Correa, Claudia Isabel Pérez Mendoza, Luis Ángel González Jiménez y una servidora, Montserrat Acep Narváez. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Acep Narváez y en esta ocasión me corresponde exponer el tema de Auditoría Administrativa Interna y dos guías generales de auditoría. Primero vamos a comenzar con una breve introducción. Como ya sabemos, la Auditoría Administrativa Interna es una herramienta que busca evaluar la estructura organizacional de una empresa. En la auditoría se aplican diversos métodos, diversas herramientas y procedimientos para que el auditor pueda obtener la información necesaria que le permita proponer o precisar el nivel de desempeño de la organización, así como las áreas de mejora que ésta pueda tener. La auditoría tiene diversos alcances, diversas áreas y diversos tipos, así como en el funcionamiento de la empresa. Puede ser operacional personal, contable del entorno, etc. La finalidad principal es descubrir errores o fraudes, así como prevenir errores, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de una auditoría administrativa interna, estamos haciendo referencia a una actividad de evaluación independiente dentro de una organización dedicada al análisis de la contabilidad, de las finanzas y de las demás operaciones de la misma empresa. Dicho en otras palabras, es como un examen crítico, sistemático y detallado de una empresa o de una unidad económica. Esta auditoría es realizada por un profesional que tiene un vínculo con la empresa, es decir, una persona que labora dentro de la misma empresa. Esta persona utiliza diversas técnicas o diversas herramientas con la finalidad o con el fin de emitir informes y establecer sugerencias o formular sugerencias para el mejoramiento de la misma empresa. La auditoría administrativa interna tiene diversos puntos importantes. Uno de ellos ya lo mencioné anteriormente, que es que las auditorías internas son hechas por personal de la propia empresa, quienes se encargan de evaluar el control de las transacciones y las operaciones, así como los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Otro punto importante y que cabe recalcar es que esta auditoría se encarga de evaluar, verificar y promover el cumplimiento correcto del proceso administrativo para asegurar la calidad de los procesos o de las situaciones que ofrece la empresa. La auditoría administrativa interna principalmente ayuda a cumplir los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque sirve como una herramienta de mejora continua, donde se evalúa la eficacia en la gestión y el control que se lleva a cabo dentro de la propia empresa. Por eso es que la auditoría representa una faceta muy particular en cuanto a la administración, ya que surge de una necesidad de evaluar diversas áreas que requieren atención, o sea, que están presentando problemas posiblemente dentro de la propia empresa. Entonces es importante llevar a cabo este tipo de auditorías para, constantemente. De hecho, en México hay muchos casos donde empresas están manejadas por familiares o por los mismos dueños y sus familias, y esto hace que de repente no tengan una auditoría interna y exista cierta discrepancia o cierta situación que esté afectando a la empresa en cuanto a las ventas, en cuanto al proceso, en cuanto al propio personal. Entonces es importante que dentro de la estructura organizacional de una empresa exista una unidad de auditoría interna para llevar a cabo este proceso de mejora continua, porque es importante al final de cuentas en todas las empresas. Muy bien. Aquí les presento un cuadro donde menciono igual otros puntitos de la auditoría administrativa. Por ejemplo, el origen del nombramiento o por qué se hace la auditoría. Básicamente se hace de forma voluntaria por parte de la administración de la empresa. El objeto es verificar los diferentes procedimientos y sistemas de control interno que se establecen o están establecidos dentro de la empresa. El enfoque de la auditoría administrativa interna tiene como objetivo fundamental identificar las áreas críticas, como les mencioné, identificar esos puntos, esos apartados que están afectando de una manera negativa a la empresa. También
Dentro de las funciones del auditor interno está evaluar el sistema de control interno y detectar hechos generadores de riesgo. Dentro de la cobertura del análisis encontramos que la auditoría interna es una pieza fundamental de control en grandes empresas, aunque esto no solamente aplica en las grandes empresas, sino debe aplicar tanto en las pequeñas y medianas, porque al final de cuentas siempre se está buscando la mejora pues para obtener mejores beneficios en la empresa. Y también ofrecer calidad, porque no solamente es ganar, sino también ofrecer calidad para asegurar esas ganancias. Entonces, lo siguiente es, ¿quién es el personal que lo realiza? Ya lo mencioné desde un principio, es cualquier persona que labore en la empresa con algún conocimiento de contabilidad y control. Este punto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mayormente quienes eligen quién va a realizar o qué personal de la empresa va a realizar esta auditoría, pues es justamente la dirección o los ejecutivos que buscan una persona de confianza que tenga conocimientos, que tenga habilidad y que también sea crítico al momento de hacer esta auditoría. Los informes van dirigidos a la empresa como tal, porque al final de cuentas, todas las propuestas o todas las formulaciones de mejora, pues deben ir a los directivos para que ellos tomen las decisiones de lo que se va a hacer. La independencia, esta parte hace referencia a qué limitación tiene la auditoría interna. Pues tiene una limitación porque la persona que está dando la auditoría o que está emitiendo los informes o todas las situaciones, pues es parte de la misma empresa y está limitada a eso. O sea, no puede dar una fe pública, es decir, no puede asegurar que lo que está dando es tan objetivo como tal, aunque obviamente tiene que ser objetivo, pero existe esa limitación. La responsabilidad pues es prácticamente con la administración de la empresa y el alcance depende de la magnitud de la empresa, es decir, una pequeña, una mediana o una gran empresa. Por último, los usuarios principales, y esto aplica tanto para la auditoría administrativa interna como la externa, es administradores y terceros que tengan intereses en la empresa, accionistas, posibles inversionistas, acreedores y proveedores, bancos, el Estado, un sindicato o el propio personal de la empresa. Entonces cabe destacar pues que es importante aplicar esta auditoría administrativa interna que no solamente es por aplicar, sino que debe tener un objetivo, tiene un fundamento, se basa en el presente o en el futuro de la empresa, porque al final de cuentas lo que se busca es encontrar qué situaciones me están afectando a mí como empresa y cómo puedo mejorar tanto en el presente como en el futuro. Entonces, también se busca fortalecer y proteger el valor de la organización. O sea, no solamente es hacer la auditoría porque sí, sino se busca un énfasis como tal. Bien, entonces vamos ahora también con otra parte de la auditoría administrativa interna, pero ahora referente al auditor interno. Bueno, principalmente o independientemente de que sea un auditor interno o un auditor externo, es importante destacar las características que debe tener un auditor como tal, porque la calidad y el nivel de ejecución de la auditoría dependen principalmente del profesionalismo y de la objetividad que el auditor tenga al momento de aplicar la auditoría. Claramente debe tener una formación académica, una formación complementaria como diversos cursos o diversas situaciones que le permitan o que lo avalen, que tiene el conocimiento, pero sobre todo debe tener una formación empírica, es decir, llevar a cabo lo que ya sabe, que tenga una experiencia como tal. Dentro de las habilidades y destrezas que puede tener un auditor es una actitud positiva. ¿Para qué? Para que el personal pues coopere o no se sienta incómodo al momento de la auditoría. La capacidad de análisis, que es muy importante al momento de hacer las observaciones necesarias de los procesos de la empresa, así como una claridad en la comunicación tanto oral como escrita, porque no solamente es de hablar, sino también de plasmar, en este caso en un informe, todo lo relacionado o todo lo observado y analizado en la auditoría. También tiene que tener creatividad, discreción, saber escuchar, objetividad. Sobre todo el auditor interno debe manejar la objetividad. O sea, el auditor externo también es importante,
Pero el auditor interno debe tener esa objetividad porque es un personal de la empresa, entonces no puede estar ambiguo ni tener una preferencia por nadie, sino tiene que ser objetivo en sus declaraciones, en sus formulaciones también de mejora, debe tener objetividad. Tiene que tener iniciativa, discreción, porque al final de cuentas está recabando información de la empresa, información importante, que si llega pues, a las manos equivocadas, pues sería un desastre. Igual una estabilidad emocional, o sea, podría parecer que, que, no, que no tiene caso, pero sí, la estabilidad emocional también es importante porque de ahí también se desprende la objetividad, la iniciativa, la actitud positiva que pueda tener el auditor, el saber escuchar, un respeto hacia la idea de los demás y hacia la cultura organizacional de la empresa también. Entonces son diversas cosas que debe tener para poder llevar a cabo una auditoría. En este caso, el hablar del auditor interno, este es seleccionado por el órgano directivo en atención a los conocimientos, a la misión, objetivos, funciones, clientes y entorno de la misma empresa, tomando en cuenta que lo que ya mencioné, los conocimientos, la formación académica, empírica y complementaria que pueda tener, así como las habilidades, destrezas, la experiencia y la estructura de su pensamiento. Las ventajas del auditor interno es que tiene un conocimiento profundo de la organización, es decir, ya conoce de cierta manera los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Entonces es una ventaja bastante importante porque al momento de hacer la auditoría pues ya sabe lo que se lleva a cabo ahí. También tiene una conciencia de la dinámica organizacional, es decir, de cómo se maneja pues la empresa como tal. Tiene la situación de compartir la cultura prevaleciente, es decir, está dentro de la propia empresa, conoce la cultura organizacional, los valores, todas las situaciones que manejan y que guían el rumbo de la empresa y de las personas que están dentro de la misma empresa. Provoca una menor resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque ya las personas o ya el personal lo conocen o la conocen. Entonces, esto hace que exista una confianza hacia él o hacia el auditor. También tiene un conocimiento de los mecanismos internos que viene relacionado a lo profundo de la organización y a la dinámica organizacional. Conoce cuántos son los recursos con los que cuenta la empresa, tanto materiales como tecnológicos, humanos, económicos, etc. Conoce la imagen de la organización. También tiene la percepción de sentirse apoyado justamente porque ya el personal lo conoce y no existe una resistencia tan grande al cambio. Pues también si el auditor, en este caso, da alguna indicación, tiene la ventaja de que la indicación se realice en tiempo y forma, por la misma situación de las ventajas que ya mencioné anteriormente. También entiende las expectativas de los clientes, pues de la misma empresa, de los proveedores y de todas las personas que conforman y que son parte también de la empresa. Aparte que tiene una tranquilidad de cierta manera al momento de negociar los avances y los resultados que presente. Pero también esto significa que tiene una desventaja, que es lo que les mencionaba hace un momento. Tiene una mayor subjetividad para analizar a la organización. A pesar de que el auditor debe ser objetivo al momento de dar sus formulaciones, sus críticas y toda la evaluación y el análisis que debe hacer, un auditor interno puede tener la tendencia a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque conoce la empresa, porque conoce los mecanismos, porque conoce incluso a las personas. Entonces, este conocimiento lo puede llevar a que tenga una preferencia por alguna persona o por algún área, o inclusive el área que pueda estar afectando todos los procesos de la empresa, puede hacer que el auditor tenga una preferencia por esa área y pues para no perjudicar, pues digamos que aplique esta subjetividad. Entonces, esa es como que una desventaja, sin embargo, debe ser profesional también. Otra desventaja es que existe un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque conoce los recursos de la empresa, entonces dice, bueno, yo puedo aplicar esto porque hasta aquí podemos llegar, pero también eso puede ser una desventaja para la empresa. Un aprovechamiento extremo, en comillas,
de los recursos con los que cuenta la empresa. También existe un mayor conformismo en la medición de avances y resultados. ¿Por qué? Un auditor externo, pues prácticamente como llega a ser, es una persona ajena a la organización, pues tiene el objetivo de llegar un poco más alto. Entonces, una persona que está dentro de la organización y es el auditor interno, puede tener la tendencia a tener un tope y no ver más allá de lo que podría llegar la empresa a alcanzar. Otra situación es que tenga una presión del compromiso de no afectar a sus compañeros, que es lo que le comenté en un principio, que exista una situación o que le caiga bien una persona de cierta área o una persona de la empresa y no lo quiera afectar. Eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque no estarías emitiendo una opinión crítica y objetiva necesaria que le ayude a la empresa a mejorar. Otra desventaja es el manejo de los reportes y de los avances a su conveniencia. Aunque esto ya es una situación un poquito más delicada, por así decirlo, porque también la empresa podría resultar afectada. Por último, puede ser que tenga una reducción en la calidad de su trabajo. O sea, no es que la tenga como tal, sino que al ser parte de la empresa, pues existen estas desventajas del auditor interno. También puede buscar lucirse, o sea, me mencionaron como auditor interno y me quiero lucir, y inclusive algunos buscan no perjudicar y otros buscarían perjudicar, puede ser el caso, o sea, ya en casos más extremos en cuanto a sus compañeros. También es que puede no contar con una visión completa porque tiene un tope, porque dice, bueno, la empresa llega hasta aquí, pero ¿qué tal? Y la empresa puede llegar hasta más, o sea, esas situaciones son las que se pueden presentar en cuanto al auditor interno. Bien, ahora, eso es en cuanto a la auditoría administrativa, pues ya vimos que es un análisis, un examen que realiza una persona propia de la empresa. Cuando se habla de un auditor interno o de una auditoría interna, pues obviamente quienes eligen, como ya les mencioné, quién va a ser la persona que va a auditar son los ejecutivos, los directores, en función a las cosas que ya les mencioné. Y juega un papel importante, que sea confiable, que sea leal y que sea capaz de responder de manera positiva. O sea, que no lleve a cabo las desventajas que mencioné, que no sea subjetivo, sino que sea crítico, que sea objetivo al momento de emitir las resoluciones, de formular las propuestas de mejora continua, para asegurar una eficacia de la auditoría administrativa interna y sobre todo una eficacia en la intervención de ese auditor. Bien, ahora sí, vamos a pasar a las guías generales de auditoría. Estas guías generales hacen referencia, pues, principalmente a la auditoría financiera. Sin embargo, es importante que conozcamos estos puntos porque también como administradores debemos tener conocimiento en cuanto a estas guías que se pueden llevar a cabo de la auditoría. Bien, cuando hablamos de una guía general o de una guía como tal, estamos haciendo referencia a un documento o a una serie de pasos que nos permiten llevar a cabo un procedimiento. En este caso, las guías generales de auditoría pues hacen referencia a esos pasos o a ese procedimiento que nos permite llevar a cabo una auditoría, en este caso financiera. Existen diversas guías, a mí me corresponden dos. La primera de ellas es la identificación y la evaluación de los riesgos de auditoría. Esta guía tiene como finalidad apoyar en el proceso de la documentación de la información que va a realizar el auditor como parte de una identificación y evaluación de los riesgos que puedan existir en los estados financieros de la empresa, de acuerdo a la NIA 315. Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, es decir, mediante el conocimiento de la empresa y de todo lo que la rodea. El objetivo de la guía es que el auditor documente de una manera adecuada todo lo relacionado a la empresa y a lo que la rodea en el proceso de planeación y que el conocimiento sea utilizado en la auditoría
para hacer una adecuada identificación y evaluación de los riesgos que puedan existir en los estados financieros pues, de la misma empresa. El conocimiento de la entidad es un proceso continuo y dinámico de recopilación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la entidad económica o una empresa es dinámica, es cambiante, así como todo el mundo laboral y económico son cambiantes y siempre tienen procesos que hay que estar observando, analizando y actualizando durante toda la auditoría en este caso. El auditor aplica procedimientos de evaluación de riesgo y estos procedimientos incluyen indagaciones de la administración dentro de la propia empresa, procedimientos analíticos de observación, de evaluación de estados financieros, observación e inspección. Es importante destacar que dentro de esta auditoría de identificación de riesgos o identificación y evaluación de riesgos, es necesario entender y conocer la entidad y el entorno pues, de la misma empresa. Es decir, los factores relevantes al giro de la empresa y la regulación que se aplica pues, en cuanto a ello. La naturaleza de la entidad, o sea, las operaciones, la estructura, la propiedad, qué tipo de inversiones realiza, qué participaciones tiene dentro del mercado, la estructura de su deuda, los compromisos, es decir, las deudas como tal, o las contingencias que existan dentro de la empresa, así como las políticas contables que maneje la empresa, los objetivos estratégicos, indicadores financieros y no financieros que permitan medir la gestión que maneja en ese momento la empresa antes de la auditoría. ¿Para qué? Para pues, conocer el cambio, conocer el salto que se pueda lograr. Algunas recomendaciones dentro de esta situación es tomar en cuenta que los riesgos en los estados financieros pueden estar provocados por un control deficiente dentro de la empresa. O sea, es decir, dentro de las transacciones, dentro de la información o los saldos que la empresa esté manejando. Identificar esto o tomar en cuenta esto va a facilitar de manera directa la determinación de la naturaleza de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Entonces, el proceso de la identificación se puede llevar de acuerdo a las siguientes cuestiones. Que exista una mayor intervención de la administración de la empresa para especificar qué tratamiento contable se le da a cada una de las operaciones. También debe existir un proceso manual para recolectar y procesar los datos, es decir, analizar todos los documentos, los estados financieros, todas las situaciones que se le proporcionen al auditor para analizar de manera manual. Hay que hacer cálculos complejos de los principios contables, por eso es una auditoría financiera que requieren precisión y determinación. También hay que conocer la naturaleza de las transacciones no rutinarias, es decir, las que no se realizan tan seguido, por así decirlo, que pudieran dificultar la implementación de estos cálculos o de estas situaciones contables para hacer la auditoría un poco más objetiva. También hay que tomar en cuenta los principios contables relativos al conocimiento de los ingresos, que de vez en cuando está sujeto a diversas interpretaciones. O sea, hay que ser objetivo en este apartado. Y por último, también se requiere cierta hipótesis sobre los hechos futuros. De acuerdo a lo que se conoce en el presente, se pueden realizar ciertas hipótesis en cuanto al valor razonable o en cuanto a las situaciones que está llevando a cabo la empresa. Bien, una vez entendido esto, que es la identificación y evaluación de los riesgos de auditoría, es decir, que hay que conocer la entidad, hay que conocer la empresa, hay que hacer un análisis de los estados financieros, de las situaciones, de las transacciones, situaciones contables, saldos, toda la información, ingresos, egresos, todo es importante dentro de esta auditoría. Bien, la siguiente guía es comunicaciones entre el auditor sucesor y el predecesor. Esta guía se aplica cuando un contador público o un auditor en este caso ha sido contratado o está por ser contratado para hacer un examen de estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, cuando se hizo esta contratación o cuando se va a hacer, todavía existe
un contador que ya lleva a cabo este procedimiento. En otras palabras, o sea, que va a sustituir o a reemplazar o a suceder al auditor o al contador que ya está llevando a cabo todas estas situaciones contables y financieras de la empresa. Esta guía proporciona situaciones acerca de la comunicación que debe existir entre el auditor sucesor y el predecesor para que no existan representaciones incorrectas en los estados financieros, sino que exista una objetividad en cuanto al traspaso de esa información de un auditor a otro. Se aplica obviamente cada vez que un auditor independiente esté considerando aceptar un trabajo para efectuar ya sea una auditoría o una segunda auditoría, porque muchas veces las empresas pueden buscar segundas opiniones, eso es totalmente válido. Entonces, otra situación importante dentro de esta guía es que cuando el auditor sucesor tiene la necesidad de revisar los papeles de trabajo, el auditor predecesor pues tiene la disponibilidad para proporcionárselos y así es el auditor sucesor tenga una mejor información o una visión más global de la empresa. Cuando el auditor sucesor cree que hay un error en los estados financieros sobre los cuales el auditor predecesor emitió su opinión, es importante que exista una buena comunicación. O sea, no porque sea el predecesor va a dejar ya tirado el trabajo, no, sino que si el auditor sucesor le solicita al predecesor cierta información, pues tiene que dársela. También durante el ejercicio de su profesión, un auditor puede ser llamado a suceder o reemplazar a un colega, porque les digo, o sea, las empresas pueden solicitar segundas opiniones en cuanto a sus auditorías, a sus estados financieros, porque al final de cuentas pues es importante para cada una de las empresas. Predecesor es el término que se utiliza para un auditor que renuncia o que es pues desplazado y ya no va a continuar con la auditoría que llevaba a cabo o con el tratamiento que llevaba a cabo de los estados financieros, la parte contable, todo eso. Una buena comunicación constituye parte de la ética profesional de ambos auditores. O sea, no porque sea el predecesor significa que ya va a dejar tirado, como les dije, va a dejar tirado el trabajo y no va a mostrar nada de lo que ha evaluado, de lo que ha auditado. No significa eso. O sea, es importante que exista esa comunicación porque también está en la declaración de las normas de auditoría, que son diversas normas en las cuales sobre las cuales se realizan las actividades del proceso de auditoría para que se apliquen de manera óptima y eficaz. Bien, ya a manera de conclusión de estos primeros 3 temas o de resumen, les puedo decir que la auditoría administrativa interna es una herramienta que permite a las empresas tener un proceso de mejora continua en las formulaciones obviamente que realice el auditor. Claro está, que se evalúa, se identifica y se verifica todo el proceso administrativo que se lleve a cabo dentro de la empresa, así como la contabilidad, las finanzas y todas las operaciones que se realicen. ¿Para qué? Para tener una visión global de la empresa. Aunque el auditor interno de por sí ya tiene un conocimiento de la organización, ya conoce la dinámica organizacional, ya tiene mucha información de la empresa, pero aún así es importante evaluar todos estos aspectos desde una manera más crítica. Por eso es importante que el auditor interno tenga estas destrezas, habilidades, conocimiento necesario para que se lleve una buena auditoría y pues obviamente se cumpla el fin, que al final de cuentas es lograr una mejora continua, lograr identificar qué áreas de riesgo están afectando a mi empresa y de qué manera puedo yo pues trabajar con eso, o sea, esas debilidades, volverlas fortalezas. Bien, lo segundo es las guías generales, o sea que si bien no son obligatorias, pero al final de cuentas son importantes porque establecen procedimientos, establecen puntos importantes para llevar a cabo esta auditoría. La guía de identificación y evaluación de riesgos de auditoría, algo importante de aquí es que debe conocerse la entidad y su entorno, o sea, no solamente conocer los estados financieros, la parte contable y todo eso de la empresa
ingresos, egresos, sino también conocer clientes, proveedores. O sea, de cierta manera también hay que evaluar eso porque así se tiene una visión más completa. El auditor va a tener una visión más completa y aparte se van a aplicar de mejor manera los procedimientos de evaluación del riesgo que pueda existir. Y por último, la guía de comunicación entre el auditor sucesor y el predecesor, pues igual va enfocada a la ética del auditor. ¿Por qué? Porque al hablar de predecesor y sucesor estamos diciendo de un reemplazo o de un reemplazo de un auditor a otro. O sea, que esto no influya de manera negativa en la ética del auditor, sino que toda la información que el auditor sucesor requiera, el auditor predecesor se la proporcione de manera adecuada, de manera fiable y de manera crítica y objetiva, tal y como lo estaba manejando. Entonces es importante conocer todas estas situaciones como administradores, como auditores en su caso, para ejercer de manera correcta todos los procedimientos, las técnicas y las herramientas que se deben aplicar. Bien, los dejo con mi compañera Claudia, que explicará las siguientes guías. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Isabel Pérez Mendoza. Continuando con los temas de exposición de la materia de auditoría administrativa. El primer tema del cual les voy a hablar es efectivo y equivalentes del efectivo. Estos dos conceptos forman parte del activo corriente de una organización. El efectivo nos hace referencia a un elemento líquido con el que cuenta una organización. Este es un elemento importante, ¿por qué? Porque con el efectivo la organización puede hacer frente a cualquier situación que se le presente. Y los equivalentes son valores que son a corto plazo, pero estos se pueden convertir a efectivo. En una auditoría administrativa, el tema de la contabilidad y lo que es el efectivo es un tema muy importante y que se tiene que analizar y estudiar detenidamente. Entonces el auditor tiene esa responsabilidad de corroborar y verificar que lo que se está diciendo sea avalado y comprobado con una documentación que la organización tenga, para que si la persona que se le está auditando dice, fíjate que yo aquí tengo 100,000 pesos comprobados en gastos, y te lo dice, pero que te lo compruebe. En una organización es muy importante llevar un correcto control de lo que son las partidas, de ya sea de salidas o entradas de efectivo. ¿Por qué? Porque de esto tiene mucho que ver el rumbo de la organización y de que esta empresa tenga un buen desenvolvimiento en lo que es la ejecución de cómo administrar el efectivo. Entonces la auditoría administrativa lo que busca es verificar y comprobar que lo que estás diciendo esté avalado por documentación. Pongamos un ejemplo, en una organización te dice, sabes que este mes tuve un gasto de 1,000 pesos en lo que es mantenimiento. Pero obviamente no es solamente decirlo, sino comprobarlo. O sea, como dice el dicho, papelito habla, comprobar que lo que tú me estás diciendo que gastaste esté evaluado, para que esto el auditor pueda comprobar con una documentación que ese dinero, o sea, realmente físicamente no está, pero está evaluado con una documentación. Entonces así las cuentas cuadren y no haya pérdidas. Muy bien, el siguiente tema es respuestas de auditoría, procedimiento de cuentas por cobrar. Nos hemos dado cuenta que estos temas hablan básicamente de lo que es el efectivo o el control que debe tener una organización de sus cuentas, de cómo lleva controlada lo que es la buena administración de su efectivo. Entonces, cuando un auditor llega a una organización y se mete en lo que son los sistemas contables, y en toda la auditoría en general, cuando se realiza en una empresa, el auditor aplica diferentes estrategias o procedimientos para que él pueda obtener el mayor conocimiento y la mayor información que necesita para poder llegar a una respuesta
y podérsela proporcionar a las personas que requieren esta auditoría para una mejora o para corregir errores. El auditor sabemos que es una persona con conocimientos, entonces dentro de todos estos rubros que él maneja, existe el procedimiento analítico, que él también lo implementa en la auditoría. Este es eficiente y nos da una evidencia apropiada para los resultados. Entonces nos dice que el auditor durante la etapa de planificación, con estos procedimientos analíticos, él lo que desea es obtener mayores resultados y que sean veraces. Entonces esas son las respuestas que el auditor busca al momento de hacer una auditoría y todos los elementos que él va a utilizar al momento de que le esté ejecutando, sabiendo que ya existe una planificación anteriormente al momento de aplicar una auditoría. Dentro de las cuentas por cobrar, sabemos que estas representan los activos adquiridos, y entonces el auditor básicamente lo que él debe tener presente es lo importante que es contemplar y analizar bien todo lo que son las cuentas, y aquí hablando específicamente de las cuentas por cobrar, y ver cómo se encuentran los estados financieros de dicha organización. Entonces, él implementará estrategias para adquirir la información y poder tener la información más clara, precisa y veraz para poder llegar a una respuesta de dicha auditoría. Dentro de las cuentas por cobrar, aquí les estoy mostrando un ejemplo de un cuestionario de control interno al momento de ejecutar una auditoría, y cuando el auditor se enfrenta en lo que son las cuentas por cobrar. Básicamente sabemos que el objetivo de la auditoría es llevar a cabo un examen sofisticado, detallado, y básicamente aquí en lo que son las cuentas por cobrar. Él lo que busca es determinar la autenticidad de derechos adquiridos que representan el estado de situación financiera de una organización. Él busca ver que las cuentas se encuentren correctas, que sean veraces, que sean auténticas. Entonces él implementa diferentes estrategias para poder conocer esta información, ya sea algún cuestionario, entrevista al personal, un cuadraje, un arqueo de efectivo, un arqueo de cuentas, una revisión de cuentas, historiales de estados financieros de meses anteriores, compararlos. Entonces aquí yo les puse un ejemplo de una empresa donde una hoja de cual el auditor se está guiando para conocer un poco más y detalladamente sobre las cuentas por cobrar. Entonces, viendo desde lo que es si las personas que ejecutan esta actividad lo hacen de forma correcta, se están llevando su documentación de forma correcta, si la están organizando, si la están checando, si realizan la depuración de documentación y si la van actualizando, si están capacitados, si tienen el conocimiento de qué significan y cuáles son, a dónde van dichas cuentas. Entonces él lo que hace es indagar, o sea, tanto con lo que es los estados financieros, todo lo que es documentación, pero también por la parte del personal de la empresa, para saber si la persona, la que está enfrente de este departamento o esta área, está con el conocimiento necesario, porque también podemos saber que si una empresa está teniendo alguna deficiencia, a veces puede ser problema del personal, de que puede ser que le falte capacitación, o no tenga el suficiente conocimiento, o le falte algún elemento, no sé, alguna maquinaria, o sea, por eso no está rindiendo al 100%. Entonces lo que busca esta auditoría es conocer a fondo y dar soluciones para la organización. Dentro de todos estos conocimientos y de toda esta auditoría que el auditor realiza en una organización, uno de los puntos muy importantes o las áreas más importantes que conoce es la de inventarios. Del inventario
porque es para saber y conocer, sea físicamente y en documentación, cómo se encuentra esta empresa. Entonces él también se basa en encuestas, en entrevistas, en toda esta documentación para que él pueda conocer más a fondo. Entonces aquí también les estoy mostrando un ejemplo de cuatro puntos que un auditor puede conocer o quiere conocer al momento de ir a lo que es el área de inventarios. El primero nos dice que es determinar la eficiencia de la política para el manejo de inventarios, o sea, cómo se manejan, cómo ellos pueden conocer, cómo ellos implementan el control de su inventario, verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo, o sea, qué políticas manejan dentro de esa organización y dentro de ese departamento, confirmar que las condiciones de almacenaje de inventario sean las óptimas, cómo, hasta eso tiene mucho que ver, cómo está el acomodo, cómo se encuentra la bodega de esa organización, cómo se encuentra almacenada. ¿Por qué? Porque un ejemplo, yo trabajo en Chedraui y ahí se realiza un inventario cada 6 meses. Entonces el inventario lo realiza una empresa externa a la organización. Esa empresa externa llega, pero cuando esa empresa ya llega, ya la organización con integrantes de ahí, las personas internas de la organización ya hicieron un preinventario para este inventario que va a realizar una empresa externa. ¿Por qué? Porque lo que busca la organización a la que se le va a hacer la auditoría es que al momento de que éstas vengan y la apliquen, encuentren lo mayor posible correcto su inventario, o sea, cómo se encuentran las partidas contables, que, o sea, que no existan ni tantos faltantes ni tantos sobrantes, sino que esto debe de cuadrar. Entonces, tomando el ejemplo de la empresa donde trabajo, que es Chedraui, ahí en Chedraui se hace un inventario antes de que venga un inventario externo, que viene, toma una hoja de conteo, tú le dices, tengo tantos jabones, él va y verifica, tanto con la documentación impresa que ellos tienen y físicamente. Entonces tú no le puedes decir, tengo 15 jabones y esta persona va y cuenta 14. O sea, tú no tienes 15, tú solamente tienes 14 jabones. Entonces, un inventario, cuando lo realiza un auditor externo, es de esta persona verificar que lo que tú estás diciendo y lo que estás plasmando en una documentación sea tanto un documento como físicamente. Entonces tú no puedes alterar nada. Entonces, por eso el objetivo de la auditoría es eso, corroborar que se esté haciendo de la forma correcta para cuando exista un auditor externo, sabiendo que el externo, viene, o sea, no te va a perdonar ni viene a decir, ¿sabes qué? Bueno, te faltó, lo maquillamos. No, porque él es una persona que tiene ciertos criterios. Esta persona es una persona que tiene ética, que tiene como que tiene ese respeto por el trabajo que él ejecuta, porque tiene los valores. Entonces, el inventario es una parte importante dentro de la auditoría porque, o sea, se verifica que realmente se esté tomando el control de las cuentas. Dentro del otro tema que no me toca son los pagos anticipados. Lo que son los pagos anticipados igual son cuentas con las que cuenta la organización y lo que busca la auditoría es ver y asegurar que se esté realizando de forma correcta. O sea, que lo que tú me estás diciendo me lo compruebes con un documento. Prácticamente esta es una representación efectuada por servicios que se van a consumir por la organización. Estos pagos anticipados. De igual manera, aquí les puse un ejemplo de una rúbrica que utiliza un auditor al momento de ejecutar o de conocer cuáles son tus cuentas o cuáles son los pagos anticipados realizados por dicha organización. Aquí les puse este ejemplo donde el auditor está realizando en esta área de la organización y pone determinadas preguntas que él ya anteriormente ya realizó, ya analizó y que esas son las preguntas que él desea conocer. Podemos ver que la primera dice, ¿existe una adecuada separación contable para el registro de esta clase de erogaciones? Y él pone estos rubros porque es lo que él considera que necesita saber para llegar a una respuesta. Entonces te pone sí, no,
no acredita fecha y la observación que le hace al momento de que esté entrevistando a esta persona encargada de dicha área. Entonces, básicamente es eso, estar recaudando la mayor información necesaria para que él pueda llegar a una determinada respuesta. También podemos ver otra, nos vamos en el punto, la pregunta 6, dice, ¿existe un adecuado control físico contable sobre las pólizas de seguros y finanzas? Entonces, eso es básicamente conocer cuáles son, él verifica, toma la documentación necesaria, la resguarda y él prosigue con lo que es la auditoría. En lo que es prosiguiendo con la auditoría, también aquí cuentan mucho los activos con los que cuenta la organización. Entonces ahí el auditor también toma una rúbrica y checa cuáles son los activos con los que cuenta la organización y cuáles son los que se encuentran en buen estado, y sabes que estos cómo están, ve el periodo de vida que tiene, también cuáles son los que tienen un deterioro. Entonces esto, basado en las normas de información financiera, él los va checando, va verificando, porque básicamente esto es lo que hace, verificar. Entonces todo esto representa evidencias, entonces él va checando, va verificando, y básicamente eso es lo que hacen lo que son los activos de larga duración. Continuando con los temas de exposición, están los pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes e igual los compromisos. Esto todo básicamente son cuentas o forman parte de cómo se encuentra la situación de una organización, sabiendo que son elementos que pertenecen a los estados financieros y los balances de la organización, para conocer cómo la empresa da frente y cómo los maneja. O sea, esto básicamente es conocer cómo la organización enfrenta dichas situaciones. Sabemos que un pasivo es un conjunto de obligaciones cuantificables, y el activo contingente nos menciona que básicamente es un beneficio económico que surge de sucesos pasados cuya existencia ha sido confirmada solo por una ocurrencia. Y de igual manera estaré mencionando lo que son las provisiones. Las provisiones son pasivos en los que se cuantía o se ve el vencimiento, pero estas son de forma incierta, o sea, no se tiene de cierta forma una fecha estable. Y un pasivo contingente es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, o sea, que es cuya existencia de ser confirmada, o sea, que no está la eventualidad de lo que ocurre en un suceso futuro, o sea, porque sea posible, probable o remota. O sea, se tiene solamente una especulación de lo que pueda pasar, pero realmente no se tiene de una forma definida si esto puede o no puede pasar. Entonces, básicamente son elementos que forman parte de la situación financiera de una organización. Y por otro lado, hablaré sobre el último tema, que es de estos anteriores mencionados, que son los compromisos. ¿Qué son los compromisos? Obviamente, si escuchamos la palabra compromiso y al hablar sobre referente de una organización, sabemos que son situaciones que tienen una organización que no sabemos la fecha exacta en cuánto vaya a pasar, pero es un compromiso que representa la realización, no ahora, sino en un futuro que se vaya a realizar. Entonces deben de considerarse porque en algún momento va a pasar, y dice que si el cual no cumple con los requisitos para considerarse como pasivo, provisión o contingencia, por lo cual no debe reconocerse en el estado de situación financiera, porque es un compromiso futuro que puede pasar, pero no conocemos no conocemos la fecha en que vaya a pasar, pero sí están presentes porque son compromisos que la organización tiene. Entonces, obviamente, esto se le queda en claro al auditor cuando está realizando dicha revisión y lo debe tener presente. Dice que debe reconocerse una provisión por las obligaciones que excedan los beneficios económicos. Entonces, es una parte importante también de los temas anteriores mencionados. Sabemos que una auditoría, y si nos enfocamos a lo que son las
los financiamientos bancarios, a todo lo que tiene que ser contable, el auditor tiene que ser muy especuloso y detallado al momento que lo haga. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que el auditor busca es identificar y valorar los riesgos de un error que se pueda tener, ya sea que este haya sido durante tiempo pasado y, esté allí. Entonces lo que busca él es verificar la autenticidad de lo que se está diciendo y lo que se está comprobando. Esto básicamente, digamos que es una situación delicada al momento de que hablamos de la situación financiera, lo que son los balances, los activos, los ingresos, hablando de una empresa ya sea de servicio que tiene que generar ingresos y existe el personal que es el que lleva el control de esta organización, saber si este personal cuenta con la capacitación adecuada para estar en ese departamento y llevar de la forma correcta, si cuenta con el material, y hablando de maquinaria, con el material necesario para poder ejecutar dichas actividades. Entonces lo que el auditor va a realizar en esta área es verificar los financiamientos bancarios, o sea, cómo se encuentra la situación de la organización. Voy a poner un ejemplo. Yo, como les mencionaba, donde trabajo, yo trabajo específicamente en el área donde se lleva el control de lo que es el efectivo. Y a nosotros también nos realizan auditorías, y esas auditorías a nosotros, como es de el elemento importante de la organización, a nosotros nos caen así, o sea, de repente nosotros no sabemos cuándo vamos a tener una auditoría, pero sí sabemos, o sea, nosotros sabemos el compromiso que tenemos con la organización, sabemos que tenemos que tener una concentración porque estamos en el manejo del elemento líquido e importante de la organización. Entonces debemos de tener un correcto manejo, cuidado de verificar estas cuentas, todo lo que son los ingresos de la empresa. Entonces a nosotros también nos realizan estas auditorías y nos llegan a verificar que lo que yo estoy diciendo que tengo sea realmente lo que estoy plasmando. O sea, yo no puedo decir que tengo aquí 5,000 pesos, o sea, tengo 5,000 pesos, te lo escribo, pero obviamente tiene que corroborar la persona que realmente yo tenga esos 5,000 pesos. Entonces, en lo que son las áreas contables es una parte delicada, pero también verifican que el personal está o no lo está ejecutando bien estas cuentas. Dentro de este departamento donde yo estoy, a nosotros nos realizan, o sea, la revisión de todas las cuentas. Para conocer un poco más a fondo sobre lo que es la revisión de los estados financieros, vamos a conocer, o yo les plasmé aquí ciertos puntos para conocer más a fondo cuando se hace una auditoría en lo que son los estados financieros. Y les quiero mencionar. Número 1, comprobar que todos los financiamientos bancarios que muestra el balance general son reales y que cumplen las características de ser obligaciones presentes. O sea, que es como los que yo les mencionaba, que lo que tú me estás diciendo que tienes esté comprobado, o sea, que esté en el balance y que esté respaldado por documentación. Verificar que en los estados financieros se incluyan todos los financiamientos bancarios de la entidad que se adecúan a la fecha del balance general. O sea, que todo vaya de cierta forma ordenado, o sea, que vaya respaldado. Número 3, comprobar que los financiamientos bancarios estén adecuadamente clasificados de acuerdo con su vencimiento, denominación, exigibilidad y materialidad. O sea, que se tenga un control y un orden de tanto fechas, de cuentas, o sea, que esto esté de forma ordenada, porque por eso debe de existir una guía o una rúbrica de cómo se debe de manejar o cómo se debe de trabajar en dicha área. Verificar la correcta identificación de todos los financiamientos bancarios, comprobando que se encuentren debidamente revelados en los estados financieros. Y verificar que las revelaciones en los estados financieros correspondientes a los financiamientos bancarios hayan sido realizadas por la entidad de acuerdo a lo indicado en las normas de información financiera. Básicamente que todo se tiene que hacer apegado a las normas ya sea de la ética, de responsabilidad, porque obviamente cuando tú entras a trabajar en una organización debes de tener presente que
o que debes de realizar tu trabajo de la mejor manera posible. Y todos los puntos de los que yo les estuve platicando ahora, si se dan cuenta, nos vimos más referente a lo que son las cuentas, el manejo del efectivo, de cómo el auditor va a realizar su revisión. Obviamente este auditor ya tuvo una planeación antes de ir a esta empresa a realizar la auditoría. Y es por eso que este se acompaña de diferentes procedimientos para poderlos aplicar, como las encuestas, como los que le mencioné, los procedimientos analíticos, y teniendo en cuenta, y ese es un punto muy importante, que el auditor es una persona que tiene ciertas características para poder ejecutar el rol de un auditor. Esa tiene que ser una persona, o sea, que no puede ser sobornada, que no puede ser manipulada, porque esta persona tiene la autoridad para poder pedir y requerir documentación para comprobar. Es una persona con ética, con valores. Entonces es muy raro que estas personas vayan a ser personas que puedan ser manipuladas o que puedan ser sobornadas por personas de alguna organización que desean salir bien, pero realmente cuando se les está aplicando dicha auditoría, o sea, están saliendo a relucir los errores que tienen, que no están realizando las ejecuciones como lo marcan las políticas de la organización. Entonces, ojo, ahí es un foquito rojo de que algo está pasando, de que algo no se está llevando de forma adecuada. Entonces, por eso es que se aplican las auditorías. Básicamente el objetivo de una auditoría es eso, verificar que se esté realizando de forma correcta el procedimiento de toda la organización, de todo el personal, de todas las áreas, desde las áreas más delicadas hasta las que no. O sea, desde el área más delicada, que podamos poner el ejemplo de las áreas contables, donde se lleva el control del dinero, hasta las áreas de piso de venta, de mantenimiento, entonces inventarios, que es una parte importante de la organización. Entonces eso es lo que busca el auditor, conocer más allá. Entonces, básicamente eso es lo que busca una auditoría. Buenos días, compañeros, mi nombre es Carlos Miguel Martínez Correa y me tocará a continuación presentarles los siguientes temas sobre la guía. El primer tema que me toca compartirles hoy es instrumentos financieros derivados. El objetivo principal de un instrumento es enunciar o desarrollar el proceso en el cual un procedimiento de auditoría se empleará en la empresa. Esto puede ser distinto en diferentes empresas. Vaya, dependiendo de las situaciones o los alcances que la empresa necesite establecer, se irán derivando instrumentos que hay que calificar, instrumentos que deberán diseñarse por el auditor para poder alcanzar los objetivos esperados dentro de la auditoría, teniendo en cuenta, claro, que es una oportunidad para ver los alcances. También toma muy en cuenta las condiciones y las características que las empresas tengan y las necesidades que ellas tengan. Los instrumentos, ya sea balance, estado de resultados, los derivados a revisar y calificar durante un proceso. Ok, partes relacionadas. Esto es proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor. En las partes relacionadas tiene mucho que ver porque se revisan los papeles de trabajo, los equipos o las áreas en la cual se va a llevar la auditoría, identificar los nombres de las partes relacionadas, qué trabajador está trabajando con ese proceso y cuáles están a su cargo o a su mando. También debe revisar información proporcionada por la área de dirección y la administración, identificar los departamentos con los que el auditor empezará a trabajar y con los cuales tiene relación durante el proceso de auditoría financiera, contable dentro de la empresa. Revisar los procedimientos de entidad, identificar partes relacionadas, como lo acabo de mencionar, revisar los registros de acciones para identificar los nombres de los principales accionistas. Esto es muy importante más cuando son personas morales que tienen en temporadas
tienen asambleas y ahí es donde se llevan reuniones de juntas de cómo trabajar el equipo, el área de administración, el área contable, el área financiera, que en fin son partes relacionadas dentro del área de una empresa que forman un mismo fin para la empresa. Conllevando esto, revisar las actas de juntas directivas, en este caso las asambleas que se llevaron en su hecho por personas morales y los que son encargados, ya sea los trabajadores o los que forman parte dentro de esa reunión. Los registros interesados o los que participan de los directores. Esto quiere decir que tal vez en personas físicas o dueños de una empresa también hacen sus reuniones que indican a cada una de las partes relacionadas por las cuales van a revisar y acompañan a los departamentos de la empresa, ya sea administración, contaduría, finanzas, áreas las cuales tienen relaciones entre sí para hacer una revisación más compleja. Ok, este punto es muy importante cuando hablamos sobre la provisión de reestructurar dentro de una empresa. Es muy importante porque el auditor tiene una posibilidad de ver una nueva reestructura dentro de las áreas a las cuales él va a hacer la auditoría, que por ejemplo no estén haciendo sus actividades o no esté siendo una área la cual muy empleada esté realizando las actividades que se deban hacer en forma y esté cometiendo algunos errores. Por eso es importante hacer la provisión de reestructuras, saber conocer cuáles partes están relacionadas dentro de una empresa para determinar a disposición de una actividad o servicio que vayan a implementar. Las obligaciones también laborales, las cuales debe de conocer cuáles son las obligaciones o las actividades asignadas dentro de este departamento. Cambiar en la estructura de la gerencia, por ejemplo, de eliminar de un caja a la gerencia. Esto quiere decir hacer un cambio de trabajo para saber cuál es el comportamiento o cuáles las similitudes. Si siguen habiendo errores, es evitar los errores. Por eso se hace una provisión reestructurada para saber qué personal es el que está trabajando un poco mal y cuál es el mejor. Reorganizar o reestructurar da un significativo que tenga un efecto, ya sea dentro del laboral o de las operaciones de las entidades dentro de una empresa. Ok, también dentro de las guías de partidas específicas nos encontramos el capital contable, que es muy fundamental dentro de todas las empresas. Los aspectos fundamentales relativos del estudio y la evaluación del control interno de la empresa y los procedimientos de auditoría. Ok, uno de los objetivos del capital contable dentro del proceso de auditoría es comprobar los saldos y movimientos de este acuerdo a las escrituras constitutiva. Esto quiere decir, cuando eres persona moral y das de alta a una empresa, es necesario saber qué sociedad vas a hacer, capital variable, capital fijo. Entonces, y el régimen que la empresa se encuentre debe tener un registro también con lo que se lleva en su acta constitutiva. Verificar los conceptos que se integran al capital contable. Esas son todas las cuentas que forman el capital contable dentro de una empresa. Y también determinar las restricciones existentes o comprobar las adecuadas presentaciones y revelaciones en los estados financieros. Esto nos conlleva más a la área contable, a los registros del auxiliar contable con el contador que llevan a cabo dentro de esa área para determinar los estados financieros, el balance general y la situación en la cual se encuentra la empresa. Esto es analizar si los registros contables en los diversos softwares contables que te permiten registrar tu activo, tu pasivo igual al capital, es determinar que lo que está capturado o está mencionado en esos software sea correcto. Por eso es que se hace una evaluación para saber si el personal está cumpliendo de una manera correcta y lo que he mencionado es una información correcta con los demás departamentos. Cuando hablamos de los ingresos, existen varios tipos de ingresos. Ingresos por venta es la actividad a la cual se dedica una empresa o también una persona moral o una persona física que formen una empresa, supongamos a sus actividades. Si vende muebles, esos son sus ingresos por ventas. Ingresos
por intereses es cuando es una institución bancaria que se dedica a las prestaciones y su único objetivo es recolectar el monto de interés, que es su ganancia. Ingresos por arrendamiento, que es muy conocido cuando una persona física o una persona moral da arrendamiento a un local para que otra empresa ponga a su disposición y pueda poner una empresa o un negocio. Ingresos por dividendo, eso se da entre cuando son personas que le gustan invertir y tienen entre varios, son socios. Llega un momento en el cual se debe dar una parte de dividendo y los ingresos diversos o ingresos varios, que serían por otra situación o por otra actividad. El objetivo de la auditoría es examinar el ingreso. Los principales objetivos a auditar son estudiar y evaluar el control interno de la empresa, sustentar la existencia y ocurrencia de las transiciones de venta, quiere decir que lo vendido esté procesado en los diferentes software que la empresa cuente para llevar un control interno, como lo habíamos mencionado en el primer punto, de todas las ventas que tiene durante la semana, los días o ya sea los años, para cuando uno tire un reporte tenga que cuadrar los ingresos mencionados, Establecer las inclusiones completas de las transiciones de venta, establecer las principales monetarias de los registros y soportes de las cuentas por cobrar. Esto es muy importante porque muchas veces vendemos, pero no todo lo que vendemos es pagado. También hay que llevar un control de las cuentas por cobrar que nos mencionan. Estas son las que nosotros tal vez les debemos a un acreedor por habernos prestado un préstamo a una institución bancaria o también a nuestros mismos proveedores. Determinar las ventas que estén hechas con los valores realizados hasta la apropiación. Determinar la presentación y revelación de las ventas con adecuada. Esta es ya cuando uno lleva un software y esté empleando la captura y lleve los registros de ingresos de ventas que la empresa obtuvo, se debe terminar una presentación, las cuales conllevan a sus ventas, igual a los registros contables que necesite saber la empresa, para así formar un estado de resultado. Los costos de ventas. Los procedimientos que se llevarán a cabo estarán orientados a la verificación y confirmación de los saldos que representan en algunos de sus softwares que la empresa tenga para capturar información. Los objetivos específicos, así como en los inventarios, sería cantidad física de existencia, que en verdad la cantidad en existencia que tengan en física la tengan en sus registros contables o registros de inventarios. Existencia física y sus movimientos por medio de registros apropiados. Eso quiere decir que cuando un producto, ya sea que tenga una entrada o una salida de almacén, esté registrado en los diferentes software que existen para almacén. Esto es para llevar un mejor control y cuando lleve a caso la auditoría, siempre lleve un control de sus entradas y salidas. Conocemos muchos como PEPs, webs, entre otras. Verificar que los costos registrados corresponden a ventas reales. Esto quiere decir que cuando en los softwares contables se registren el costo en el cual se tiene que gastar la empresa para poder fabricar dicho producto. Verificar que todas las ventas realizadas se hayan registrado sus costos. Esto quiere decir que sabemos que un precio de venta conlleva a costo de venta, gastos de venta, gastos administrativos o gastos de operación y una parte de utilidad, el porcentaje marginal que nosotros le queramos ganar. Eso quiere decir que el control del registro debe llevar esas cuentas contables. Ratificar que medio de costo se lleve aplicando medios semejantes a los periodos anteriores. Esto quiere decir que conlleve un lineamiento en los cuales se puede implementar o ver un reporte de los costos de ventas relacionados durante el mes. También aquí los gastos operativos. El objetivo general es algo más determinante. Cuentas de costo y gasto para determinar inconsistencias, errores contables y tributarios. ¿Por qué? Porque algunos gastos operativos, algunos son deducibles y algunos no son no deducibles, dependiendo, al igual que hay gastos operativos los cuales dependiendo de la actividad se pueden ser deducibles y dependiendo de la actividad no se pueden ser deducibles. Determinar la razonabilidad de las cuentas de costo
y gastos para el estado de resultados. Como había mencionado, debe llevar un registro correcto dentro de la empresa, verificar si los procedimientos contables establecidos para los registros de cuentas costo blanco son más adecuados. Aquí en pocas palabras, que el control o el registro contable sea el correcto. Identificar la variación más relevante que puedan afectar al negocio. Ok, remuneraciones al personal. Esta guía es muy importante porque se refiere a aquellos pagos remuneraciones personales que se le hace a un trabajador, ya sean comprobantes que son sus nóminas que conllevan a un registro contable. ¿Por qué es importante registrar las nóminas? En este caso, las listas de rayas. Los recibos son los que se le da al trabajador. Las listas de rayas es importante contabilizarlas para la remuneración al personal, para evitar esos malentendidos con el personal y ver el impuesto que se debe pagar, porque existe un impuesto que se llama ISR por retenciones salariales, que es la empresa que debe de pagar el ISR retenido, que se le disminuye o se le hace una disminución al personal para que pague ese impuesto. También existen otros tipos de remuneraciones, como son el pago de impuestos estatales, que es el del 3%. Bueno, aquí en Macuspana, Tabasco, es del 2.5%, pero el impuesto como tal está en la ley como el 3%, pero incluye desde 1.50 hasta 3% del impuesto sobre la renta de todas las percepciones de los trabajadores. También existen los pagos por seguro, que es en el CIPARE, bueno, en el caso de que cuente con IMSS, y otras remuneraciones, otros comprobantes que son obligadamente efectuados en llevar un control. Para saber cuánto, es muy importante lo de la nómina, para saber determinar cuánto ISR se debe de pagar por los trabajadores que tiene. Si no haces este registro contable, no sabrías exactamente con exactitud el ISR por pagar o el ISR que tú retuviste para pagarle al SAT. Por eso es que es importante llevar este registro. Por eso es importante comprobar que se haya retenido en las listas de rayas o los recibos de nómina, que salga el ISR retenido, que esté de una forma muy bien calculado y que también se haya hecho el pago, para así poder contabilizarlo como un gasto administrativo. Comprobar que se han cumplido las obligaciones aplicadas establecidas en las funciones legisladas. Esto quiere decir que esté declarado de forma correcta, ya sean impuestos estatales o federales. Y pues esto sería todo y muchas gracias. Les dejo con mis compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Luisael González Jiménez y doy continuación a la exposición. Bueno, primero que nada, vengo a explicarles lo que son las pólizas y los tipos de pólizas. Las pólizas contables pues son un documento físico o digital en el cual se registran las operaciones contables para poder llevar un mejor control de las operaciones que se realicen en una institución o empresa. Entre las primeras pólizas existe la póliza de diario, en la cual pues sirve para, como anteriormente se comentaba, el registro de las operaciones que afectan la economía de la empresa, para que se vaya llevando un mejor control de lo que se está realizando en dicha empresa. La siguiente es la de egresos, en la que sirve para el registro de las operaciones contables que impliquen las erogaciones, ya sean los ingresos o salidas o pagos de efectivo o de dinero de la empresa. Y la siguiente es la póliza de ingreso, en la cual pues consiste en el registro contable de los ingresos que la empresa percibe, las entradas de dinero, el flujo de dinero que va ingresando a la empresa. El siguiente tema pues es la revisión de las pólizas de diario. Vamos a ahondar un poco más en el tema. Primero que nada, pues las pólizas de diario
es un documento de carácter interno en el que se registran las operaciones y se anexan los comprobantes de dichas operaciones. Es el poder llevar el control diario, como su nombre lo dice, de todo lo que se hace en dicha empresa. En esta póliza diaria pues tiene un propósito, pues establecer los pasos generales a seguir para la contabilidad de la póliza de diario, y tiene un alcance en el que es el propósito. Este propósito aplica para todos los movimientos contables no registrados de cheques o pólizas de ingreso. Como su nombre lo indica, la revisión de las pólizas pues es la auditoría que se tiene que realizar en dichas pólizas constantes para que se pueda llevar un control eficaz de dichas pólizas y no pueda suscitarse ningún inconveniente a la hora de su cuadre. El siguiente tema es enfoque de auditoría, combinación de negocios. Primero que nada, la combinación de negocios pues es una situación por la cual una empresa toma el control de uno o varios negocios. Es la fusión de ya sea dos empresas para generar una sola. En esta combinación o fusión se busca que pues ambas empresas puedan realizar sus operaciones de manera correcta y poder alcanzar los ingresos y las utilidades que se necesitan. Pues la combinación de los negocios es un área de que depende de las estimaciones y en los cuales la gerencia ejerce juicio significativo, lo que da origen a la posibilidad de sesgo de gerencia. La meta principal de la combinación de negocios pues es el generar utilidades y no pérdidas. Pues el enfoque que se tiene en la combinación de negocios pues es que se le tenga que realizar auditorías constantes para que la unión de esas empresas puedan realizarse de manera correcta y no haya desvío de ingresos, de dinero, y que de esa manera se pueda llevar a flote o salir adelante en dicha empresa sin que sin que la combinación de esas empresas sea maliciosa. Bueno, en conclusión, el objetivo del auditor es identificar, valorar y verificar los riesgos de cometer errores en materia de fraude. De igual manera, el objetivo esencial de la auditoría que se realizan en las empresas es la emisión o el diagnóstico que se da a las empresas para que de esta manera se pueda evitar o descubrir fraudes en dichas empresas, descubrir errores que se puedan cometer desde un principio, ahorrando tiempo, materiales, equipos, insumos, así como descubrir los daños técnicos que se puedan suscitar a la empresa por no corregir o no darse cuenta de los problemas que haya en dicha empresa. De esta manera pues se puede corregir mediante la auditoría, ya sea la visualización que de los procesos, o de igual manera en la forma financiera pues se puede descubrir
cualquier desvío de dinero que se ocasione por, por la omisión de algunos datos o la tentativa de robo que se quiera dar por los empleados. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias.